No sabía su nombre, solo el precio que había pagado para salvarla. El viento del desierto aullaba entre las naves estelares destrozadas, llevando consigo el sonido de su respiración, entrecortada, desafiante, viva. «Pagaste por mí», susurró, con la sangre brillando como vidrio fundido sobre su piel violeta. «Ahora hazlo», dijo él, paralizado. Porque lo que ella pedía no era clemencia. El desierto se extendía infinitamente, un mar de luz fragmentada. La luz del sol se aferraba a los esqueletos oxidados de las naves estelares caídas, dibujando sus sombras sobre la arena como fantasmas que se negaban a descansar. Él permanecía de pie entre ellas, sin casco, con el calor abrasándole la piel, observando a la mujer alienígena luchar por mantenerse en pie. Parecía esculpida en un mito de otro mundo. Piel azul violeta, opaca por el polvo. Cabello plateado enredado con fragmentos de metal. Ojos que brillaban rojos como si recordaran cada muerte presenciada. No tenía intención de comprarla. Eso era cierto. La subasta había sido un caos. Un borrón de droides rotos, piezas de naves espaciales y cuerpos vivientes vendidos como si fueran herramientas. Él había intervenido porque no podía soportar ver cómo se la llevaban. No cuando ella lo miró fijamente. No suplicando, no implorando, sino desafiándolo. Ahora estaba arrodillado junto a ella en la hierba amarilla. Se preguntó si se había equivocado. No deberías haberlo hecho, susurró ella con voz ronca, como viento sobre estática. Él le entregó una cápsula de agua, ignorando el temblor en sus dedos. Ya estarías muerto. Ella esbozó una sonrisa tenue y amarga. ¿Crees que estoy viva? Un silencio se extendió entre ellos, largo, casi denso. En algún lugar entre los escombros, un ala metálica crujió bajo el calor cambiante. No tenía respuesta. Había sido chatarrero toda su vida, reparando lo que otros abandonaban. Pero esto no era algo que pudiera arreglar. El pulso de la mujer parpadeaba débilmente en su garganta. Su cuerpo estaba cubierto de tenues circuitos. Tecnología antigua, tal vez militar. Ella no era una simple soldado. Ella era algo más. Su mirada se desvió más allá de él hacia el horizonte, donde el sol se cernía pálido y exhausto. «Pagaste por mí», repitió, ahora más bajo, como si las palabras le dolieran. «Ahora hazlo». ¿Hacer qué? Acaba con esto. Se le cortó la respiración. ¿Quieres morir? Nací para ello. Para eso nos crearon. Su voz tembló, pero sus ojos no. La miró fijamente, la fina línea de sangre que le cruzaba la clavícula, el tenue parpadeo de los circuitos bajo su piel. Creada para morir, eso era lo que no podía comprender. Negó lentamente con la cabeza. No, no te voy a matar. Entonces morirás tú. Por un segundo, pensó que era una amenaza hasta que su cuerpo se arqueó y una luz onduló bajo su piel como una oleada de energía intentando liberarse. Su pulsera emitió un pitido violento. Un pulso de datos la atravesó. Código alienígena rápido e ilegible. ¿Qué demonios? Ella jadeó, agarrándole el brazo. Su tacto quemaba frío. Nos unieron. Las palabras lo golpearon como un impacto. ¿Quién lo hizo? Quienquiera que me haya vendido. Su voz temblaba. Cada sílaba era una lucha. Vincularon mi vida a la tuya. Yo muero. Tú mueres. Felicidades, humano. Ahora eres dueño de tu muerte. El viento aullaba en el desguace, esparciendo arena entre ellos. Él la miró fijamente, observando el brillo cruel de sus ojos. El agotamiento bajo su desafío. Quería enfadarse. En cambio, sintió algo más, algo crudo, como miedo mezclado con responsabilidad. Yo no pedí esto, susurró. Yo tampoco, respondió ella. Se quedaron allí, atados por una decisión que ninguno deseaba. A su alrededor, el mundo gemía, motores zumbando débilmente bajo la arena, el eco de una civilización muerta. Cuando finalmente habló de nuevo, su voz fue casi un suspiro.
No deberías haber pagado por mí. Él la miró. La miró de verdad. Demasiado tarde. La luz cambió, un suave dorado bañando sus rostros mientras el sol se ponía. En algún lugar entre los escombros, una nave dormida cobró vida con un zumbido, reaccionando al flujo de datos entre sus cuerpos. Algo había despertado, y ninguno de los dos sabía aún si lo salvaría o destruiría todo lo que quedaba bajo aquel pálido sol agonizante. El sol se ocultó tras una cresta de naufragios, convirtiendo el metal en ríos de fuego. Para cuando encontraron refugio en un carguero destrozado, el aire se había enfriado hasta adquirir un tono gris ceniza crepuscular. La mujer se movía con rigidez, cada movimiento preciso, como si temiera que su cuerpo se desmoronara si se relajaba. Él la siguió al interior, escudriñando el lugar. Las paredes del carguero estaban grabadas con antiguas marcas alienígenas, descoloridas por el calor y la arena. Quitó el polvo de un panel de control, ahora inútil, una reliquia más de un mundo que alguna vez voló. Ella se sentó cerca de un montón de cables enredados, con los brazos rodeando sus rodillas. Su armadura dorada reflejaba la poca luz que quedaba, brillando contra su piel azul como la luz de las estrellas. «Puedes descansar», dijo en voz baja. Ella rió, una risa seca y sin humor. «No descansas cuando estás conectado». Se agachó cerca de ella, con cuidado de no acercarse demasiado. «¿Te refieres al vínculo? ¿Sientes lo que yo siento?» «No exactamente. Son fragmentos. Presión, calor, miedo». Se llevó la palma de la mano al pecho, con los ojos parpadeando. «Puedo ver que estás enfadado y perdido». Él no respondió. Quizá porque era cierto. Había venido a la chatarra. Un desguace, no una salvación. Pero ahora estaba atado a algo. A alguien que no comprendía. «¿Cómo te llamas?», preguntó tras un instante. «Los nombres no importan de dónde vengo. No te he preguntado de dónde eres». Ella lo miró fijamente el tiempo suficiente para que él pudiera ver las tenues grietas en el brillo de su iris. La forma en que se atenuaba y luego se reavivaba como un pulso. «LRA», dijo finalmente. «Solía ser LRA». Él asintió. «Soy Orin». Ella ladeó ligeramente la cabeza. «Orin. Suena incompleto». Él sonrió levemente. «La historia de mi vida». Un breve silencio volvió a reinar, pero esta vez no se sentía hostil. El aire entre ellos cambió, más cálido, vivo. Él notó el tenue aroma a ozono a su alrededor, algo así como lluvia sobre metal. La mirada de LRA se dirigió hacia la puerta, donde el desierto brillaba tenuemente bajo las dos lunas. «No entiendes lo que compraste», murmuró. «Entonces dímelo». Sus ojos se entrecerraron, brillando con mayor intensidad. «Fuimos creados para la guerra, soldados unidos por un vínculo. El lazo nos hace uno en la batalla. Dolor compartido, pensamiento reflejado. Pero descubrieron que el amor rompe el código. La conexión se vuelve inestable cuando la emoción interfiere». «Amor», repitió. Ella apartó la mirada. Lo llamaban corrupción. Algo se le oprimió en el pecho. «Así que te vendieron». «No». Su voz tembló, a punto de quebrarse. «Intentaron borrarme». A Orin le ardía la garganta. Había visto crueldad antes. Saqueadores, esclavistas, mercenarios. Pero esto se sentía peor. Borrar los recuerdos de alguien, su identidad, y luego vender lo que queda. Era un asesinato sin sangre. Buscó el pequeño dispositivo de datos en su muñeca, el que se había activado cuando ella lo tocó. «Entonces tal vez podamos romperlo». «El vínculo». LRA negó con la cabeza. «Está escrito en mi código ahora. Si lo desvinculas, ambos morimos». Se recostó contra la pared. «Entonces encontraremos otra manera». «No hay otra manera», susurró ella. Se aseguraron de ello. El viento de afuera gemía a través de las grietas en la nave. Por un rato, permanecieron sentados en esa extraña penumbra. Dos seres de mundos distintos,
unidos por un latido que ninguno había pedido. Entonces llegó el destello. Un tenue pulso de luz onduló por la pared, dorado, rítmico, al compás de su respiración. Orin se giró hacia él, entrecerrando los ojos. ¿Ves eso? LRA no se movió. Somos nosotros, dijo en voz baja, el vínculo fluyendo a través de la materia. Sucede cuando uno de nosotros siente demasiado. Él frunció el ceño. ¿Quién siente demasiado ahora? LRA vaciló. ¿Tú? Él la miró, el polvo en su pómulo, la rebeldía aún viva en sus ojos a pesar del agotamiento. Ella no sabía qué le estaba haciendo. Cómo le dolía el pecho con solo existir. Quizás deberías dejar de mirarme así, dijo en voz baja. ¿Así como? Como si fuera real, dijo con la voz quebrada, y por primera vez sonó tan frágil. Él no dijo nada. Solo dirigió la mirada al techo, donde las estrellas se vislumbraban tenuemente a través de un panel de vidrio roto. «¿Eres real?», dijo finalmente. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. El pulso dorado en la pared se atenuó lentamente, como si el universo mismo hubiera contraído la respiración. Luego, un sonido, distante, mecánico. Lara se puso de pie de golpe, con cada músculo en alerta. Alguien está rastreando la señal del bono. ¿Quiénes? Los compradores, dijo ella, agarrando un rifle medio roto de la pared. También te quieren. Estás conectada conmigo. Eso te convierte en una propiedad. Él se levantó, observando el horizonte. A través de la estrecha rendija de la puerta hueca, se movían luces tenues. Pequeñas, deliberadas, acercándose rápidamente. Entonces corremos, dijo. Lara lo miró, con un destello de sorpresa en el rostro. ¿Arriesgarías todo por algo que ni siquiera quieres? Él sonrió levemente. Quizás ahora sí. Su expresión se suavizó un poco. Entonces asintió una vez, como cediendo ante algo en su interior que no quería nombrar. Se escabulleron en la noche, dos sombras moviéndose por el cementerio de estrellas olvidadas. El viento del desierto volvió a levantarse, llevando chispas del sol moribundo a través de las dunas. Detrás de ellos, el viejo carguero parpadeó una vez y luego explotó en una nube de luz. Lyra no miró atrás. Orin sí, y por un breve instante, en el reflejo de las llamas, creyó ver algo imposible. Sus dos siluetas fundiéndose, el pulso dorado entre ellas, brillando más que el fuego mismo. La noche del desierto era plateada y vibrante. Dos lunas se cernían sobre las dunas como ojos vigilantes, dibujando su camino con luz fría. Lyra caminaba delante, con movimientos precisos, los hombros tensos bajo el brillo resquebrajado de su armadura. Orin la seguía, cargando la mochila y escudriñando el horizonte en busca de cualquier señal de persecución. Ninguno habló durante un rato. El silencio entre ellos no era vacío. Pulsaba, entretejido con el extraño zumbido del vínculo que unía sus vidas. Cada respiración, cada latido resonaba débilmente. Entre sus cuerpos. Orin había dejado de preguntarse cómo funcionaba. Ya no era lógica. Era algo más profundo, como estar demasiado cerca de una tormenta y sentirla en la sangre. Dijo Lra de repente. Él se quedó paralizado. Ella se agachó, presionando la palma de la mano contra la arena. Una leve vibración rasgó. Suplicó bajo sus pies. El ritmo constante de los motores suspendidos en el aire. Drones. Están buscando firmas de energía, susurró. Tenemos que quedarnos por debajo de la cresta. La siguió hasta la sombra del casco hundido de una nave espacial. La superficie brillaba tenuemente azul bajo las lunas. La pintura vieja, carcomida por décadas de calor. Lra exhaló lentamente. No se detendrán hasta encontrarnos. Ya has pasado por esto antes. Demasiadas veces. Su tono denotaba agotamiento. No físico, sino algo más antiguo, más pesado. Podía sentirlo a través del vínculo.
Ese dolor sordo de alguien que había sido perseguido durante tanto tiempo que había dejado de creer en la seguridad. Sin pensarlo, le tomó la mano. Saldremos de esta. Sus ojos se encontraron con los de ella. Ni siquiera me conoces. Entonces dímelo. Un breve silencio siguió. El viento susurraba a su alrededor, moviendo la arena como una lluvia suave. Ella apartó la mirada. Éramos experimentos. Yo formaba parte de una unidad prototipo. 12 de nosotros, diseñados para la simbiosis emocional. El ejército creía que si los soldados podían sentir el dolor ajeno, lucharían con más ahínco. Pero el vínculo se descontroló. Empezamos a soñar juntos, a pensar juntos, a amarnos. Su voz flaqueó en la última palabra. Lo llamaron contaminación. Continuó. Así que nos purgaron, borraron nuestros recuerdos uno a uno. Huí antes de que pudieran terminar con los míos. Orin sintió el eco de su dolor resonar en él. Una avalancha repentina de imágenes que no reconocía. Un laboratorio brillante gritando, manos extendiéndose a través de la luz. Su voz pronunciando un nombre desconocido. Jadeó, llevándose la mano al pecho. LRA. Ella se giró bruscamente, con los ojos muy abiertos. ¿Lo viste? Solo un destello. Sus labios se entreabrieron, temblando. Los lazos se estrechaban. Él la miró, intentando recuperar el aliento. ¿Es malo? Es peligroso, susurró ella. Cuando el vínculo alcanza la tercera fase, los pensamientos se fusionan. Si una mente colapsa, la otra la sigue. No hay separación. Intentó bromear en voz baja. Así que nos estamos convirtiendo en una sola persona. Su mirada era penetrante, pero su voz más suave. No es algo de lo que reírse, Orin. No me río, dijo en voz baja. Solo intento respirar. Ella se giró, pero él vio como sus hombros se relajaban ligeramente. La tensión entre ellos no era solo miedo. Era algo tácito, más pesado de lo que ninguno quería nombrar. A medida que se adentraban en las dunas, una fina niebla comenzó a elevarse, tenuemente luminosa, como vapor de luz estelar. Se desprendía de las grietas del suelo donde antiguos conductos de energía palpitaban débilmente bajo la arena. Este lugar, murmuró LRA, es un cementerio de recuerdos. ¿Qué quieres decir? Estas naves no son solo restos. Son archivos. Cada batalla, cada muerte, registrada en los circuitos bajo nosotros. Se arrodilló, apoyando la palma de la mano contra el metal. Por un segundo, su cuerpo iluminados por tenues líneas doradas, los vínculos se hundían con el antiguo código subyacente. El aire centelleó y, de repente, el mundo cambió. Orin retrocedió tambaleándose. A su alrededor, las dunas centelleaban con imágenes fantasmales. Soldados luchando, ciudades ardiendo, cielos partidos por el fuego. Todo recuerdos. Ecos atrapados en los circuitos de máquinas muertas. La voz de LRA sonaba distante. Nos usaron para ganar guerras. Ahora sus fantasmas alimentan la arena. Extendió la mano hacia su hombro. Detente, LRA. Estás forzando demasiado el vínculo. Necesito recordar quién era. El pulso de luz se intensificó y luego se rompió. Ella se desplomó en sus brazos, temblando. Las visiones se desvanecieron. Solo quedaba el desierto. La abrazó con fuerza. El latido de su corazón retumbaba contra su pecho, el suyo propio sincronizándose a la perfección. Oye, quédate conmigo. Ella parpadeó, aturdida. Vi rostros. Uno de ellos se parecía al tuyo. Se quedó paralizado. ¿Qué? No lo sé. Quizás sea un truco del vínculo. O quizá tragó saliva con dificultad. Quizá nos hayamos conocido antes. Su mente giró, pero el vínculo palpitó con más fuerza, confirmando algo que ninguno de los dos quería creer. LRA intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron. Él la sujetó de nuevo, estabilizándola por la cintura. Por un instante,
Estuvieron tan cerca que él pudo sentir el leve zumbido de energía entre sus cuerpos. Su aliento rozó su cuello. ¿Por qué me ayudas?, susurró ella. Él vaciló, mirándola fijamente. Porque no puedo ver morir a alguien cuando aún puedo hacer algo. Esa no es razón suficiente. Entonces quizá no sea razón, dijo él en voz baja. Quizá sea instinto. Por primera vez, ella no se apartó. Permanecieron así un momento. Dos extraños unidos por circuitos y algo que se sentía terriblemente humano. Entonces, un profundo zumbido resonó en el horizonte. Una sombra enorme pasó sobre las dunas. Un avión volando bajo y lento, con sus reflectores rasgando la niebla. Nos encontraron, susurró ella. Orin apretó su mano. Entonces nos movemos. El desierto se iluminó cuando haces de luz blanca lo atravesaron. El paisaje. Corrieron, la arena se esparció bajo sus botas. El vínculo entre ellos palpitaba, salvaje, eléctrico, vivo. Cada latido, cada respiración, compartidos. Detrás de ellos, los Rex explotaron uno a uno al dispararse las armas de la nave, convirtiendo la noche en una tormenta de fuego y cristales. Pero en medio de todo, Orin oyó su voz en su cabeza, clara como el pensamiento mismo. No te sueltes, Orin. Él no. Ni siquiera cuando la luz lo engulló todo. La explosión los arrojó contra la arena. Durante unos segundos, solo hubo estática. El sabor a metal en el aire, el zumbido ensordecedor en sus oídos. A Orin le daba vueltas la cabeza. El cielo sobre ellos ondulaba con la luz. Dos lunas gemelas se desvanecían tras una bruma de fuego y humo. Tosió, obligándose a ponerse de pie. No hubo respuesta. Su pulso se aceleró y, a través del vínculo, sintió el débil latido de su corazón. Errático y débil, corrió y la encontró medio enterrada bajo la arena. La armadura agrietada, el cabello enmarañado con polvo y sangre. Apenas respiraba. Oye, quédate conmigo, susurró, apartándole la arena de la cara. Sus párpados aletearon. El vínculo parpadeó débilmente como una señal que se desvanece. Han dado en el núcleo, murmuró con la voz quebrada. Si la aeronave vuelve a escanear, estamos perdidos. Entonces nos movemos. La levantó, tambaleándose entre el humo. El calor le oprimía la piel, el mundo un borrón de llamas y ruido. Cada paso le quemaba, pero su voz en su cabeza, frágil y débil, lo impulsaba a seguir. No te detengas, Orin. Sigue hacia el norte. Hay una vieja torre de retransmisión. Puedo anular su campo de escudo. Siguió sus indicaciones a ciegas, confiando más en el hilo que los unía que en su propio sentido de la orientación. Cuando por fin llegaron a la cresta, el cielo se había calmado. Debajo yacían las ruinas de una estación. Torres oxidadas, medio engullidas por la arena. El metal crujía con el viento como viejos huesos. La depositó suavemente sobre la consola destrozada. Ella abrió los ojos, vidriosos por el agotamiento. Sigue sangrando, dijo, examinando su armadura. Déjame. Ella le sujetó la muñeca. No. Los nanites lo repararán. ¿Segura? Dame un segundo. Cerró los ojos y el circuito de su cuello brilló tenuemente. El aire tembló, la nanotecnología pulsando bajo su piel como luz líquida. Era hermoso y aterrador a la vez. Orin observó, conteniendo la respiración. Eres parte máquina. Su voz era baja. No por elección. El brillo se atenuó y sus miradas se encontraron. Algo crudo y vulnerable en sus ojos. Reemplazaron lo que borraron. Querían soldados que no pudieran amar, que no pudieran recordar la pérdida. Él se agachó a su lado. Y sin embargo, tú sí. Ella soltó una risita amarga. Quizás fracasaron. Por un instante, se miraron fijamente. Dos seres fracturados compartiendo la calma entre tormentas. El vínculo palpitó de nuevo, más fuerte ahora, hundiendo sus pulsos.
Orin, susurró ella. ¿Alguna vez sientes que tus recuerdos no te pertenecen? Él frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Como si estuvieras viviendo la vida de otra persona. La pregunta lo hirió profundamente. Recordó destellos, lugares que no podía nombrar. La voz de una mujer llamándolo por su nombre en un tono que no pertenecía a ninguno de sus recuerdos. Durante años, lo había enterrado, diciéndose a sí mismo que era un trauma o producto de su imaginación. Tragaba saliva a veces. Entonces quizás eras uno de nosotros. Él la miró fijamente. Eso es imposible. Nada es imposible en este sistema, dijo ella en voz baja. No después de lo que hicieron. Antes de que pudiera responder, la torre de retransmisión sobre ellos cobró vida, una luz que ascendía en espiral por su estructura. Un zumbido sordo llenó el aire. Nos encontraron, susurró Ra. Ganaré tiempo. Presionó la palma de la mano contra la consola. La superficie se onduló y se desplegó una proyección. Una vasta red de código que se movía como un ser vivo. Sus ojos brillaron tenuemente al interactuar con ella, moviéndose entre los datos como si nadara en la luz. Orin pudo verla temblar. El vínculo se intensificó. Sintió su dolor, su concentración, su miedo. LRA, detente. Te estás agotando. Su voz resonó en su cabeza. Si me detengo, nos rastrearán en segundos. La agarró por los hombros, intentando romper la conexión. Y de repente, el vínculo se fortaleció. Su visión se fragmentó. Un instante era el mismo, al siguiente era ella. De pie en el laboratorio, con las manos atadas, gritaba mientras luces brillantes le quemaban el cráneo. Científicos observaban tras un cristal. Un nombre susurrado una y otra vez. Orin. Reaccionó bruscamente, jadeando. Sentía el cuerpo arder. ¿Qué había sido eso? Su voz temblaba. Un recuerdo. ¿Tuyo? ¿Mío? Ya no lo sé. Entonces, entre la confusión, algo más profundo hizo clic. Una verdad enterrada bajo años de código reescrito. Fuiste tú quien me ayudó a escapar, susurró antes de que te borraran. El mundo pareció tambalearse. Orin retrocedió tambaleándose, negando con la cabeza. No, lo recordaría. Se aseguraron de que no lo hicieras, dijo ella con la voz quebrada. Fuiste el primer vínculo exitoso. Y cuando te enamoraste de tu sujeto, de mí, te borraron. Sintió que el suelo se abría bajo sus pensamientos. Todo, cada extraño destello, cada punzada de Deja Vu, de repente cobró sentido. LRA le tendió la mano, temblando. No debías volver a encontrarme. Aún así, él le tomó la mano con voz ronca. Pero lo hice. Su vínculo palpitó una vez más, no como una máquina, sino como un latido renacido. De repente, el aire sobre ellos se partió en luz. La nave que los perseguía los había fijado como objetivo. Un rayo de energía blanca se estrelló contra el suelo, desgarrando la arena en una onda expansiva que los separó. Orin cayó con fuerza al suelo, su visión se nubló. Entre el zumbido en sus oídos, oyó. Su grito no se oyó con palabras, sino a través del vínculo mismo. Orin, si esto me mata, el vínculo te llevará a ti también. Entonces recibiré el golpe contigo. Se arrastró hacia ella, abriéndose paso a través de la arena ardiente. A su alrededor, todo se tornó de un blanco cegador. Y luego, silencio. Cuando abrió los ojos, la nave había desaparecido. El cielo estaba despejado. Solo quedaba el eco lejano del viento. Lyra yacía a su lado, inmóvil. Extendió la mano hacia ella, con el corazón latiéndole con fuerza. El vínculo seguía ahí, débil, pero vivo. Ella abrió los ojos. ¿Sobrevivimos? Apenas, susurró, sintiendo un alivio inmenso. Ella sonrió débilmente, y entonces los vínculos se hicieron más fuertes de lo que jamás imaginaron.
Él le apartó una mota de polvo de la mejilla. O tal vez solo seamos nosotros. Por primera vez, su risa no sonó hueca. Sonó humana. Sobre ellos, comenzó a despuntar el alba. Una luz dorada se derramaba sobre las dunas, iluminando las ruinas de un mundo que había intentado borrar el amor y había fracasado. Y mientras el vínculo vibraba suavemente entre ellos, Orin comprendió algo simple y terriblemente hermoso, que el corazón humano, por mucho que se reescriba, siempre encuentra el camino a casa. Por primera vez desde el accidente, no había sirenas, ni naves persiguiendo, solo el viento susurrando entre los huecos de las torres caídas. Orin se sentó junto a LRA bajo la luz menguante. Su armadura estaba agrietada, su rostro cubierto de polvo. Cada respiración dolía, pero el silencio entre ellos ya no estaba vacío. Estaba lleno de cosas que no habían dicho, cosas que habían recordado demasiado tarde. La mirada de LRA se perdió en el horizonte. El relé sobrevivió, murmuró. Eso significa que vendrán por él y por nosotros. Que vengan, dijo él con voz ronca. Ya no huimos. Ella se giró hacia él, con los ojos brillando tenuemente bajo la luz del sol agonizante. No lo entiendes. Si encuentran el enlace, lo extraerán, replicarán lo que tenemos y lo convertirán en un arma. Entonces lo destruiremos, dijo él simplemente. Todo. LRA lo miró fijamente durante un largo rato. Borrarías la única prueba de que alguna vez existimos. Él vaciló. Si eso es lo que se necesita para detenerlos. Sus labios se entreabrieron, pero no salieron palabras. El viento cambió, trayendo el tenue zumbido de viejos circuitos bajo la arena. Los fantasmas del viejo mundo murmurando a través de huesos de metal. Orin extendió la mano hacia la suya. Dijiste algo una vez, que te crearon para luchar. ¿Pero qué tal si nosotros es la lucha? Ella miró sus manos entrelazadas, su piel cálida y humana, la de ella fría y tenuemente luminosa. El vínculo palpitaba entre ellos, no como un arma, no como un experimento, sino como algo vivo. Solía pensar que el amor era una falla, susurró ella. Él sonrió levemente. Tal vez lo sea, pero tal vez eso es lo que lo hace real. Por un momento, la pesadez que los rodeaba se alivió. Se quedaron allí sentados, dos seres rotos bajo el cielo, aún aprendiendo a sanar. Entonces, desde el horizonte, una tenue luz se movió. No una estrella, sino una señal. Una baliza corporativa. LRA se puso tensa. Nos encontraron. Orin se levantó, escudriñando el cielo. ¿Cuánto tiempo? Minutos. Miró la torre de retransmisión a lo lejos, medio enterrada, aún emitiendo un débil zumbido. Sabía lo que tenía que hacer. Sobrecargaré el núcleo, dijo. No. Ella se puso de pie, con un destello de dolor en el rostro. No sobrevivirás. Ellos tampoco. El vínculo entre ellos fluctuó violentamente. Ira, miedo, amor, todo enredado. Ella lo agarró del brazo. No tienes que hacer de héroe, Orin. Él se giró hacia ella, con la mirada fija. No lo soy. Solo estoy terminando lo que ellos empezaron. Se le cortó la respiración. ¿Y si te pierdo otra vez? Él rozó su mejilla con el pulgar. Entonces me recordarás esta vez. El vínculo palpitó, un latido compartido. Lo sintió hasta los huesos, como una canción que una vez se supo de memoria. Se dirigió hacia la torre de retransmisión, cada paso cargado de determinación. Ra lo siguió, tropezando, pero sin querer dejarlo ir solo. La luz de la baliza se hizo más brillante tras ellos, los perseguidores descendiendo como estrellas fugaces. Dentro del núcleo del relé, el aire vibraba con estática. Las paredes zumbaban, el metal rebosaba de energía. Orin arrancó un panel, revelando el reactor que había debajo. Un corazón de luz pura. Esto podría arrasar el desierto, murmuró. O liberarlo, dijo LRA en voz baja. Él la miró,
dándose cuenta de que lo entendía. Siempre lo había hecho. Si esto funciona, la red muere. Cada registro nuestro, cada recuerdo. Entonces nos convertiremos en un mito, dijo ella. Él sonrió levemente. Mejor un mito que un error. LRA se acercó. Si lo sobrecargas, tengo que permanecer conectada para estabilizar el enlace. La sobrecarga podría matarnos a uno de nosotros o a ambos. Él negó con la cabeza. No, lo haré sola. Su voz tembló. Ya no podemos estar solos. Antes de que pudiera replicar, ella tomó su mano y la presionó contra la interfaz del reactor. La energía estalló instantáneamente, abrazando sus palmas, fusionando sus señales neuronales. Un dolor intenso los inundó a ambos. El vínculo se volvió incandescente, inundando sus sentidos con recuerdos que no solo eran suyos. Cada sujeto de prueba, cada amor borrado, cada experimento que la corporación había enterrado. Era insoportable, pero dolorosamente humano. Generaciones de emociones robadas volviendo a la vida. LRA jadeó, desplomándose contra él. Querían borrar el amor. Ella. Se desvaneció. Ahora es lo único que recordarán. Apretó su mano con fuerza, forzando la sobrecarga. La luz surgió con fuerza, las paredes gritando bajo la energía. Afuera, el cielo se abrió, una onda expansiva de brillo barrió las dunas. Las naves balizas se convirtieron en cenizas. El repetidor se derrumbó, su torre plegándose hacia adentro como un sol moribundo. Y luego, de nuevo, silencio. Cuando el polvo finalmente se asentó, el desierto estaba en calma. La torre había desaparecido. Solo quedaban el viento y la luz. Orin yacía en la arena, apenas respirando. El aire centelleaba débilmente donde Lara había caído. Por un momento terrible, pensó que se había ido. Luego, un destello, un leve pulso a través del vínculo. Se arrastró hacia ella, cada movimiento una agonía. LRA. Su voz llegó suave, en algún lugar entre este mundo y otro. Estoy aquí. Se veía diferente, su cuerpo ligeramente translúcido, como si estuviera hecho de la misma luz que los había salvado. Estás viva, dijo, apenas creyéndolo. No como me conocías, susurró ella. El reactor nos unió. Ahora formo parte de la red, pero aquí hay silencio. Paz. Tragó saliva con dificultad, con la voz quebrada. No puedes volver a dejarme. No me voy. Ella sonrió levemente, su imagen parpadeando en la luz. Ahora estoy dentro de ti. Cada latido, cada pensamiento, el vínculo, es permanente. Las lágrimas le nublaron la vista. Entonces, ¿qué hago? Vive, dijo ella simplemente. Y recuerda, el viento agitó, levantando polvo a su alrededor como humo dorado. Cuando volvió a mirar, ella se había ido. Pero el vínculo aún vibraba suavemente en lo profundo de su pecho. Se puso de pie lentamente, contemplando el desierto infinito. Había amanecido de nuevo, pero esta vez no se sentía vacío. El mundo parecía nuevo, como si algo se hubiera reescrito, no borrado. A lo lejos, tenues chispas danzaban sobre la arena. Fragmentos del antiguo relé, brillando suavemente como constelaciones caídas a la tierra. Orin cerró los ojos y susurró, «Pagaste por mí. Ahora viviré por ti». El vínculo palpitó una vez, cálido, vivo, como si ella lo hubiera oído. Y mientras el viento llevaba su voz hacia el horizonte dorado, el último rastro de su risa flotó en el aire, ligero y humano, increíblemente vivo. No era un final. Era un comienzo reescrito en el lenguaje del amor. Una historia que ninguna máquina podría borrar jamás. Suscríbete, mantente cerca y deja que la próxima historia te encuentre. Porque en algún lugar ahí fuera, otro corazón sigue llamando a través del código.